Soy Víctor Ruano y me alegra saludarles en nombre del equipo que hacemos posible estos programas Voces con el Pueblo. Cuando estamos a menos de un mes para la celebración del sexto Congreso Misionero Guatemalteco en la ciudad de Zacapa, continúo presentándoles los informes de síntesis de los grupos sinodales de reflexión realizados en la diócesis de Jutiapa. Hoy comparto con ustedes el informe del tema Juntos para la Misión, haciendo una iglesia en salida, que es el tercer eje temático del Congua 6, donde planteamos la importancia de profundizar en el sentido y la práctica y la vivencia de una iglesia misionera en salida. Esta propuesta pastoral expresa con claridad la urgencia de asumir la misión como tarea de todo el pueblo de Dios y no como una función exclusiva de algunos agentes o instituciones eclesiales. La evangelización entendida como anuncio del amor de Dios y testimonio de vida reclama hoy una conversión misionera que transforme la inercia pastoral en dinamismo evangélico. En la actualidad, la misión eclesial enfrenta el desafío de superar el clericalismo, el individualismo y la falta de comunión efectiva. La Iglesia, por su naturaleza, es misionera, pero la práctica pastoral revela todavía resistencias al cambio. La pastoral parroquial en muchos lugares mantiene una tendencia autorreferencial, cerrada en la conservación de estructuras, actividades o grupos, mientras el mundo exige una iglesia que salga, que escuche, que acompañe, que sirva, que esté del lado de los más empobrecidos. Se trata de pasar de una pastoral del mantenimiento a una pastoral misionera que priorice el encuentro personal con Jesús y la transformación de la sociedad en la que vivimos. El informe de síntesis de la diócesis de Jutiapa destaca que la misión no se debe limitar a acciones aisladas o esporádicas, sino que debe vivirse como un estilo permanente de vida cristiana. Cada bautizado es responsable de anunciar el Evangelio en su ambiente familiar y laboral, social o político. Esto implica fortalecer los consejos pastorales, las pequeñas comunidades eclesiales y los equipos misioneros, de modo que la acción evangelizadora no dependa solo de los sacerdotes o religiosos, sino que sea fruto del compromiso de todos en una acción marcadamente sinodal. La corresponsabilidad y la sinodalidad deben ser los pilares sobre los cuales se edifica la iglesia en salida. A pesar de los esfuerzos realizados, el informe de síntesis de la diócesis de Jutiapa constata que muchas parroquias carecen de comisiones misioneras activas o de laicos formados para animar la pastoral misionera. En algunos casos, la misión se limita a ciertas actividades devocionales, especialmente en el mes de octubre, sin lograr continuidad ni impacto transformador en la vida de las comunidades. Esto revela la necesidad de una estructura pastoral que fomente la planificación, la formación y la articulación de esfuerzos. La misión, para ser auténtica, debe integrarse en toda la pastoral ordinaria de la parroquia y de la diócesis. La Iglesia diocesana en Jutiapa, inspirada por la experiencia de las santas misiones populares, le permitió avanzar en una conciencia misionera más viva y comprometida, reconociendo que la evangelización debe ser transversal a toda acción eclesial. Sin embargo, el nivel de compromiso varía según las comunidades, pues todavía se percibe individualismo, falta de sentido de pertenencia y cierta apatía frente a los procesos formativos y misioneros.
Se requiere entonces una conversión pastoral que impulse a todos los fieles a salir de su comodidad y a asumir con alegría el servicio evangelizador. La formación permanente y el acompañamiento pastoral son clave para sostener la misión. La dimensión misionera en el contexto actual no puede reducirse a un simple anuncio religioso descolorido y sin entusiasmo. A eso hemos llegado, lamentablemente. Entonces surge comprender que evangelizar implica también transformar la realidad social desde los valores del Evangelio. La diócesis de Jutiapa tiene que ser una iglesia en salida, que se comprometa con la justicia, la paz, la defensa de la vida y la dignidad humana. Por ello, el informe de síntesis de esta diócesis destaca la urgencia de integrar la dimensión social de la fe en las prácticas pastorales. No basta con mantener templos y ofrecer celebraciones. Se trata de impregnar de evangelio los espacios donde se juega la vida, ya sea en la economía, la política, la cultura, la familia, el medio ambiente y tantos otros espacios. El proceso misionero que debe asumir la diócesis de Jutiapa exige también superar la fragmentación interna en las comunidades parroquiales, pues en muchas parroquias persiste la división entre grupos y movimientos que trabajan sin coordinación ni comunión en la diversidad, debilitando así la fuerza evangelizadora. La sinodalidad, entendida como caminar juntos, se presenta como el método y el horizonte de la acción pastoral de toda la iglesia local en la dinámica de la comunión y participación para la misión. Trabajar en comunión con los sacerdotes, los laicos y los consagrados permite que la misión se realice en unidad y con frutos visibles y alentadores. Una pastoral sinodal es signo de una iglesia viva, madura y comprometida. Entre los avances descritos en el informe de síntesis de la diócesis de Jutiapa destacan el crecimiento de las pequeñas comunidades eclesiales misioneras, la creación de nuevas parroquias, el aumento de los jóvenes en la pastoral juvenil, la formación de nuevos líderes laicales. Asimismo, el santuario Nuestra Señora de Lourdes en el Progreso Jutiapa se ha convertido en un espacio de encuentro y sinodalidad diocesana. La misión popular sinodal para reavivar la esperanza que se realiza en Santa Catarina Mita son todos estos signos que revelan un dinamismo pastoral que debe irse consolidando mediante procesos de acompañamiento, formación y corresponsabilidad. El surgimiento de la pastoral vocacional y el fortalecimiento de los procesos sacramentales en cuanto a catequesis, liturgia, también son indicadores de una iglesia en movimiento. No obstante, el camino misionero enfrenta retrocesos en la diócesis de Jutiapa. La pandemia provocó un enfriamiento espiritual en muchos fieles, redujo la participación en los templos, en las diversas actividades pastorales y afectó la vida comunitaria. A ello se suman factores como la falta de comunicación, las limitaciones económicas de los agentes de pastoral y la resistencia a salir de modelos tradicionales que ya no responden a las necesidades actuales. La tentación de convertir la misión en una conquista o en una imposición de normas religiosas o de conceptos ya trasnochados también obstaculiza la misión y el testimonio cristiano. Debemos comprender que evangelizar no es dominar, sino servir con humildad y ternura, siguiendo el estilo de Jesús. Ser sal de la tierra y luz del mundo constituye la clave simbólica que orientó la reflexión en los grupos sinodales de todas las parroquias para caer en la cuenta que una iglesia con sabor es aquella que da testimonio con alegría,
coherencia y compromiso. Dar sabor al mundo significa vivir la fe en medio de la realidad en que se vive, siendo presencia transformadora y signo de esperanza. Cada comunidad cristiana está llamada a ser fermento en la masa, luz que ilumina en medio de la oscuridad, las sombras del dolor y de la injusticia. Esto requiere madurez espiritual, oración constante y sentido de misión compartida. El informe de síntesis de la diócesis de Jutiapa también enfatiza que la pastoral misionera debe orientarse hacia la formación integral de los laicos, de modo que puedan ejercer su liderazgo en la iglesia y en la sociedad. Vamos creciendo en la conciencia que la evangelización se fortalece cuando los laicos asumen con decisión su papel de protagonistas, impulsando proyectos comunitarios, sociales y solidarios. La misión se encarna cuando la fe se traduce en obras concretas de servicio, educación, defensa del medio ambiente y promoción de los derechos humanos. Esta dimensión transformadora de la fe es la que permite que la Iglesia tenga incidencia real en la historia. La conversión pastoral a la que se invita no se reduce a métodos o estructuras nuevas, sino que implica un cambio de mentalidad. Es necesario abandonar los miedos, abrirse a la escucha, discernir juntos los caminos y dejarse guiar por el Espíritu Santo. La misión no es una carga, sino una oportunidad para renovar la vida cristiana. Ser una iglesia en salida es vivir la alegría del Evangelio y contagiar esperanza. Ello requiere una espiritualidad encarnada, donde la oración se una a la acción y la fe se traduzca en compromiso. En conclusión, la reflexión que aporta la diócesis de Jutiapa respecto al tema Juntos para la Misión en una iglesia en salida representa una llamada profética a revitalizar la pastoral desde la comunión, la corresponsabilidad y la esperanza. La misión no es una tarea marginal, sino el corazón de la vida eclesial. Una iglesia que sale, que se arriesga y que acompaña es signo del reino que ya crece entre nosotros. El futuro de la evangelización en Guatemala depende de la capacidad de las comunidades para caminar juntas, discernir, servir y amar con autenticidad. Solo así se podrá construir una iglesia misionera, fraterna y en salida, capaz de iluminar con el Evangelio las heridas y los desafíos del mundo actual. Gracias por su atención al programa de hoy.